Funciones. Una función es una relación entre dos conjuntos. Básicamente, a cada elemento de un conjunto le hace corresponder uno y solo un valor del otro conjunto. Se nota como f de x y significa que a cada valor de entrada x le corresponde un único valor de salida f de x. Ahora imaginemos que esa función es una máquina. Vos pones un número, por ejemplo 3, y la máquina hace un cálculo, como multiplicarlo por 2 y restarle 1, y te devuelve el resultado. Eso es lo que hace una función, transforma valores de entrada en valores de salida, de manera única y consistente. Por eso, si pones el mismo número 2 veces, siempre te va a dar el mismo resultado. Esa previsibilidad es lo que hace tan poderosa la idea de función. Dominio y rango. El dominio es el conjunto de todos los valores que le puedes dar a x, es decir, los valores de entrada válidos para la función. No todo un número sirve. Por ejemplo, no puedes dividir por 0 ni sacar raíz cuadrada de un número negativo si estás en los reales. El rango, por otro lado, es el conjunto de posibles valores de salida, es decir, los f de x que pueden aparecer. Por ejemplo, si solo usas raíces cuadradas, el rango siempre va a ser mayor o igual a 0, porque no puedes obtener resultados negativos. Supongamos que tenemos una función con una raíz cuadrada. F de x igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. En este caso, el dominio son los valores de x que hacen que la expresión dentro de la raíz no sea negativa. Esto ocurre cuando x está entre menos 1 y 1 inclusive. Entonces, el dominio es menos 1, 1. El rango, por otro lado, está definido por los valores que puede devolver esa raíz. El mínimo es 0 cuando x es menos 1 o 1, y el máximo es 1 cuando x es 0. Entonces, el rango es 0, 1. Así se aplican estos conceptos en funciones reales. Condiciones. Para que algo sea una función, se deben cumplir dos principios, el de existencia y el de unicidad. El principio de existencia asegura que si tenemos ciertas condiciones, existe una función que las cumple. Por ejemplo, si pedimos una cuadrática que pase por ciertos puntos, hay al menos una que lo hace. El principio de unicidad nos dice que esa función que cumple esas condiciones es única. O sea, no puede haber dos funciones distintas que pasen exactamente por los mismos puntos si estamos fijando una sola expresión. Función lineal. Una función lineal tiene la forma f de x es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. Por ejemplo, si f de x es igual a 2x menos 3, la pendiente es 2 y el corte en el eje y es en menos 3. Estas funciones siempre forman una recta. Es muy fácil interpretar su comportamiento. La pendiente indica si la función sube o baja y qué tan rápido lo hace. Y la ordenada al origen te dice por dónde arranca en el eje vertical. Esta es una de las funciones más básicas y fundamentales del análisis matemático. Raíces o ceros. Las raíces o ceros de una función son los valores de x donde f de x es igual a 0. En otras palabras, son los puntos donde la gráfica corta el eje x. Para encontrarlas, igualamos la función a 0 y despejamos x. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 2x menos 3, igualamos a 0, 2x menos 3 igual a 0. Resolviendo nos queda x igual a 3 medios. Eso significa que la función tiene una raíz en x igual a 3 medios. Es un paso fundamental cuando estudiamos el comportamiento de cualquier función. En la gráfica de f de x igual a 2x menos 3 se observan tres elementos clave. Primero, la ordenada al origen, que es menos 3, lo que indica el punto donde la recta toca el eje y. Segundo, la pendiente es 2, lo cual determina su inclinación. Y tercero, la raíz, que es el valor de x donde f de x es igual a 0. En este caso, 3 medios. La recta sube de izquierda a derecha
porque la pendiente es positiva. Esta gráfica permite visualizar cómo cambia la función según los valores de x. Función cuadrática. La función cuadrática tiene una forma muy reconocible. Su gráfica es siempre una parábola. Su ecuación general es f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Dependiendo del valor del coeficiente principal, a, la parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Esta función tiene muchos elementos clave: raíces, vértice, eje de simetría, y puede representarse en diferentes formas. Formas de la función cuadrática. Las tres formas principales son la desarrollada, que es ax cuadrado más bx más c, la factoriada, que muestra directamente las raíces, como entre paréntesis x menos x sub 1 por otro paréntesis x menos x sub 2. Y la forma estándar, que es a por paréntesis x menos h al cuadrado más k, donde h y k es el vértice de la parábola. Cada uno sirve para algo distinto. La desarrollada es útil para operar, la factoriada muestra las raíces y la estándar te da directamente el vértice. Es clave saber pasar de una forma a otra, según lo que quieras analizar de la función. Raíces. Para encontrar las raíces de una cuadrática, podemos usar la fórmula de Bhaskara, también conocida como fórmula general, o factorizar si es posible. Las raíces, también llamadas soluciones, son los valores de x donde la función se hace cero. La fórmula usa el discriminante, que es la parte dentro de la raíz cuadrada. Si es positivo, hay dos soluciones; si es cero, una sola; y si es negativo, no hay soluciones reales. Saber encontrar raíces es esencial para entender cómo se comporta la parábola. Discriminante. El discriminante es la parte de la fórmula cuadrática que está dentro de la raíz cuadrada. b al cuadrado menos 4 por a por c. Esta parte es fundamental porque nos dice cuántas soluciones tiene la ecuación. Si el discriminante es mayor que 0, hay dos soluciones reales. Si es igual a 0, hay una sola solución real. Y si es menor que 0, no hay soluciones reales, sino complejas. Por eso, antes de aplicar la fórmula completa, siempre conviene mirar el valor discriminante. Acá estamos viendo tres gráficos distintos, que representan funciones cuadráticas según el valor del discriminante. En el primer gráfico, la parábola corta al eje x en 2 puntos. Eso indica que el discriminante es positivo, es decir, hay dos soluciones reales. En el segundo, la parábola toca el eje x en un solo punto. Eso sucede cuando el discriminante es igual a 0 y la ecuación tiene una única raíz real. En el tercero, la parábola no toca el eje x. Eso significa que el discriminante es negativo y no hay soluciones reales, solo complejas. Estos gráficos resumen visualmente cómo el discriminante afecta a las raíces de una cuadrática. Vértices. El vértice de una parábola es el punto máximo o mínimo, dependiendo de si abre hacia arriba o hacia abajo. Para encontrarlo, usamos la fórmula del eje de simetría, que es x igual a menos b sobre 2 por a. Ese valor de x nos da la coordenada horizontal del vértice. Luego, reemplazamos en la función para obtener f de x, que es la coordenada vertical. El vértice es muy útil porque nos dice el punto más alto o más bajo de la función, y también nos da la información sobre la simetría del gráfico. Una función polinómica es una función cuya expresión está formada por potencias de x con coeficientes reales. Su forma general es f de x igualado a sub n por x elevado a la n más a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. En esta expresión, n es un número natural y representa el grado del polinomio, es decir, el exponente más alto. Los coeficientes a sub n menos 1, a sub 0 son números reales, y el coeficiente a sub n debe ser distinto de 0
para que efectivamente sea de grado n. El grado del polinomio determina su comportamiento, si la función tiene curvaturas, si tiende al infinito o cómo se comporta en los extremos. Una función polinómica puede tener hasta n raíces reales, y su gráfica es continua y derivable en todo el conjunto de los reales. Eso significa que no tiene saltos, cortes ni quiebres, y se puede derivar en cualquier punto. Bueno, tenemos acá el ejemplo de una función polinómica, que en este caso es f de x igual a x elevado a la 4 menos 2x elevado al cubo menos 7x elevado al cuadrado más 8x más 12. Vamos a analizar sus elementos principales. Primero, el grado de la función es 4, porque la potencia más alta de x es x elevado a la 4. Esto nos indica que la gráfica puede tener hasta 4 raíces y varios cambios de concavidad. El coeficiente principal es 1, ya acompaña el término de mayor grado. Como es positivo, sabemos que los extremos izquierdo y derecho de la gráfica van hacia arriba. El término principal es x elevado a la 4 y es el que termina la forma general de la curva cuando x toma valores muy grandes o muy pequeños. El término independiente es 12. Esto quiere decir que cuando x es 0, f de x vale 12. Por lo tanto, el punto 0, 12 donde la función corta el eje y lo que también llamamos la ordenada al origen. En la gráfica que acompaña a esta función podemos ver claramente ese punto, así como la forma general de la curva. Las raíces de una función polinómica son los valores de x que hacen que f de x sea igual a 0, es decir, los puntos donde la gráfica corta el eje x. Para encontrarlas, resolvemos la ecuación f de x igual a 0. Si tenemos la forma factorizada de la función, solo tenemos que igualar cada factor a 0 para obtener las soluciones. Por ejemplo, si la función está escrita como x menos 2 por x más 3, entonces sus raíces son x igual a 2 y x igual a menos 3. También puede pasar al revés. Si conocemos las raíces, podemos reconstruir la función en forma factoriada. La multiplicidad de una raíz en una función polinómica es cuántas veces se repite esa raíz en la factorización. Por ejemplo, si tengo f de x igual a x menos 2 al cubo, la raíz x igual a 2 tiene multiplicidad 3. Si la multiplicidad es impar, la gráfica cruza el eje x. Si es par, lo toca y rebota. Además, cuanto mayor es la multiplicidad, más aplanada se ve la gráfica en ese punto. Entonces, la multiplicidad no solo nos dice cuántas veces se repite una raíz, sino también cómo se comporta la gráfica en ese lugar. Una función racional es aquella que se conforma por un cociente de dos polinomios, expresados como f de x igual a p de x sobre q de x, con q de x distinto de 0. Lo primero que se debe hacer es factorizar el denominador y el numerador, pero sin simplificar, hasta determinar el dominio. Para encontrar las raíces igual a 0 el numerador ya simplificado, y para hallar la ordenada al origen hay dos posibilidades. Si el 0 está dentro del dominio, se evalúa la función en 0. Pero si no está en el dominio, entonces la función no tiene ordenada al origen. Bueno, en este ejemplo la función es f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos x menos 6. Al factorizar se obtiene x menos 2 por x más 2 sobre x menos 3 por x más 2. Para encontrar el dominio, igualamos el denominador a 0. X menos 3 igual a 0 nos da x igual a 3. Y x más 2 igual a 0 nos da x igual a menos 2. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de los reales menos esos dos valores. Luego se simplifica la función, queda f de x igual a x menos 2 sobre x menos 3. Finalmente, igualamos el numerador a 0, x menos 2 igual a 0, lo que da como raíz el valor x igual a 2. Las asíntotas verticales son líneas rectas del tipo x igual a k.
hacia las que la función se acerca infinitamente, pero sin tocarlas ni cruzarlas. Ocurren cuando el denominador de la función se hace cero en un valor que no se cancela con el numerador. En el ejemplo de la presentación, al factorizar el denominador e igualarlo a 0, se obtiene x igual a 3, lo que nos da una asíntota vertical en ese valor. Gráficamente, la función tiende a infinito positivo o negativo al acercarse a esa x, y por eso se forma una barrera vertical. Los agujeros son puntos específicos donde la función no está definida, pero tampoco hay una asíntota vertical. Se generan cuando hay un factor común en el numerador y el denominador, que luego se simplifica. Aunque el gráfico luzca continuo, en ese valor de x la función no existe. Es como si la gráfica tuviera un pequeño agujerito justo ahí. En el ejemplo de la presentación, el factor x más 2 se simplifica, pero como originalmente anulaba el denominador, la función sigue sin estar definida en x igual a menos 2. El agujero aparece en ese punto y se representa en la gráfica como un pequeño hueco o círculo abierto. Una asíntota horizontal es una línea recta del tipo y igual a k, que la función se va acercando cada vez más cuando x tiende a infinito. Para identificarla, se observa el grado del numerador y del denominador. Si el grado del numerador es menor que el del denominador, la asíntota es y igual a 0. Si los grados son iguales, se toma el cociente entre los dos coeficientes líderes de numerador y denominador. Si el grado del numerador es mayor, no hay asíntota horizontal. En este ejemplo, la función es f de x igual a x menos 2 sobre x menos 3. En el numerador, el coeficiente líder es 1 y en el denominador también es 1. Por lo tanto, como los grados son iguales y ambos coeficientes líderes valen 1, la asíntota horizontal está en y igual a 1. Bueno, para comenzar a explicar lo que son las funciones inversas, vamos a arrancar con un ejemplo simple. Supongamos que tengo una función f de x igual a 9 quintos de x más 32, que me va a transformar grados Celsius a Fahrenheit. Entonces, si yo le meto 0 grados, me va a devolver 32. Si le meto 100, me va a dar 212 Fahrenheit. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo Fahrenheit y quiero volver a los Celsius? Ahí lo que uso es la función inversa, que deshace lo que hizo la original, que como ven en la imagen sería f a la menos 1 de x igual a 5 novenos por x menos 32. Esto básicamente es una ida y vuelta. Una función va a aplicar una transformación y la inversa la va a revertir. En trigonometría pasa algo parecido, luego más adelante veremos, pero si yo sé que tengo el seno de pi sobre 6, que sé que es un medio, pero me están preguntando para qué ángulo el seno vale un medio. Yo lo que voy a hacer es usar la inversa del seno, que es el arco seno de un medio, y me va a devolver pi sobre 6. Para que una función tenga inversa, debe cumplir ciertas reglas. La primera es que sea inyectiva, es decir, que a cada valor del dominio le corresponde un único valor del codominio, y no deben repetirse salidas. Si dos valores diferentes del dominio te dan el mismo resultado, se da por hecho que no es inyectiva. La segunda regla es que debe ser sobreyectiva, o sea, que la función llegue a todos los valores posibles del codominio. No puede dejar nada afuera, debe cubrir todo. Y si cumple ambas, inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva, y a partir de ahí sí tiene inversa. Ahora lo que queremos hacer es cómo demostrarlo analíticamente. Lo que vamos a hacer es suponer que dos entradas distintas podrían dar el mismo resultado. Es decir, f de x1 debe ser igual a f de x2. A ver si eso nos lleva necesariamente a que x1 va a ser igual a x2. Si eso pasa, significa que no hay dos valores diferentes que den el mismo resultado y por lo tanto la función es inyectiva. En este caso tenemos la función 3x menos 2 sobre 5. Lo primero que hacemos es igualarlas y reemplazar en un lado con x1 y en el otro con x2. Luego
despejamos como cualquier ecuación, multiplicamos por 5 en ambos lados, luego sumamos 2 en ambos lados y luego al final dividimos por 3 en ambos lados y nos da que x1 es igual a x2. Por lo tanto, esta función tiene inversa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo encontrar la inversa de una función. Lo primero que vamos a hacer es, en lugar de poner f de x, vamos a igualar nuestra función a y. Luego, lo que vamos a hacer es intercambiar los valores x e y, porque lo que hace la inversa es intercambiar el dominio y el codominio, es decir, la entrada se vuelve salida y la salida se vuelve entrada. Por lo tanto, nos queda x igual a 2y más 5. Luego, despejamos la y como cualquier ecuación. Primero vamos a restar 5 en ambos lados, luego dividimos todo por 2 y para finalizar usamos la notación adecuada, que es f a la menos 1 de x y nuestra función ya inversa, x menos 5 sobre 2. Bueno, ahora hablaremos de funciones compuestas. Una función compuesta es cuando aplicamos una función dentro de otra. Se escribe como f compuesto de g de x y significa que primero aplicamos g y luego f. Es decir, usamos la salida de g como entrada de f. De igual manera, hay que entender que no siempre se puede hacer cualquier composición. Para que f de g de x tenga sentido, se tiene que cumplir dos condiciones. La primera es que x debe estar en el dominio de g y g de x debe estar en el dominio de f. Bueno, para la primera composición sabemos que es f compuesto de g de x. Primero lo que vamos a hacer es aplicar g de x, que sabemos que es x cuadrado. Luego vamos a reemplazar en f. Tenemos f de x cuadrado y reemplazamos donde está la x. Nos va a quedar como resultado 3x cuadrado menos 2. Luego, la siguiente composición es g compuesto de f de x. Y lo que vamos a hacer es, primero aplicamos f de x, que sabemos que es 3x menos 2. Luego vamos a reemplazar en g. Entonces nos va a quedar g por 3x menos 2. Y el 3x menos 2 básicamente es como una x general, por lo que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos quedó 3x menos 2 al cuadrado. Entonces ahí tenemos un cuadrado para desarrollar. Nos va a quedar 9x cuadrado menos 12x más 4. Y ahí ya tendremos nuestro resultado final. Las transformaciones de funciones son cambios que le hacemos a una función para modificar su gráfica sin cambiar su naturaleza. Básicamente es como agarrar una función que ya conocemos, como por ejemplo una parábola, un seno o una recta, y moverla, estirarla o reflejarla. Lo más básico son las traslaciones. Tenemos las verticales, que indica cuando la función sube o baja, y las horizontales, que nos va a indicar cuando la gráfica se corre a izquierda o a derecha. Luego tenemos las reflexiones, que van a invertir la función sobre el eje X cuando multiplicas por menos 1, por ejemplo, o sobre el eje Y si reflejas en torno a X. Y por último tenemos los escalamientos, que hacen que la función se estire o se achique. Tenemos las verticales y las horizontales. Las verticales, básicamente, al multiplicar por un número, va a cambiar qué tan alta o baja es la gráfica. Y las horizontales van a afectar la anchura del gráfico. Es como comprimir o expandir a lo largo del eje X. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más a fondo y con más ejemplos acerca de las transformaciones y en este caso las traslaciones. Bueno, como dijimos, las traslaciones horizontales mueven la gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, en este caso yo tengo nuestra función base, que es x cuadrado. Su vértice está en el 0, 0. Pero si yo hago x menos 2 al cuadrado, la parábola se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Esto parece contraintuitivo porque dice menos 2, pero el movimiento es hacia más 2. La clave es que todo lo que está dentro del paréntesis con la x afecta al eje horizontal y actúa al revés de lo que parece. En cambio, en las traslaciones verticales suben o bajan la función. Por ejemplo, si tengo x cuadrado más 3, esa misma parábola sube 3 unidades. Ahora el vértice está en 0, 3, pero la forma sigue igual. En este caso el signo sí coincide con el movimiento. Más 3 sube, menos 3 baja. Bueno,
Ahora vamos a hablar de las reflexiones. Como dijimos antes, las reflexiones son transformaciones que invierten la función como si la miraras en un espejo. Dependiendo de dónde esté el espejo, la inversión va a poder ser vertical o horizontal. Primero vamos a hablar de la reflexión con respecto al eje X. Nuestra función base, como antes, es x cuadrado. Su gráfica sabemos que es una parábola que abre hacia arriba. Pero si yo le pongo un menos delante, la parábola ahora abre hacia abajo. Eso es reflejarla sobre el eje X. Va a cambiar el signo de los valores de Y. Lo que antes era positivo, ahora es negativo y viceversa. Ahora vamos a hablar de la reflexión, pero con respecto al eje Y. Si yo tengo x cubo y hago f de x igual a menos x al cubo, eso va a reflejar la gráfica sobre el eje Y. En funciones simétricas, como lo son el cubo, lo vas a notar porque los valores que antes estaban a la derecha, ahora se van a la izquierda y viceversa. Esto en una parábola no se nota tanto. En cambio, este tipo de reflexión cambia el signo de x y eso invierte la función horizontalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de los escalamientos. Como dijimos antes, estos cambian el tamaño de la función. Básicamente van a estirar o achicar la gráfica, ya sea en sentido vertical o horizontal. Cuando hablamos de escalamientos verticales, lo que hacemos es multiplicar la función por un número k. Por ejemplo, nuestra función x cuadrado será k por x cuadrado. Ahora, ¿qué pasa según el valor de k? Si el valor absoluto de k es mayor a 1, la función se va a estirar verticalmente, o sea, se vuelve más, llamémosla flaquita o empinada. Por ejemplo, 3x cuadrado. Esto va a hacer que la parábola crezca más rápido. Ahora, si el valor absoluto de k es mayor a 0 pero menor que 1, la función se va a achatar. Por ejemplo, 1/2 de x cuadrado. Esto va a hacer que se aplaste contra el eje x. Y si k es menor a 0, además de escalar, también va a haber una reflexión sobre el eje x. O sea, menos 2x cuadrado va a invertir la función y estirarla. Y luego, acerca de los escalamientos horizontales que afectan al eje x y se aplican dentro del argumento f de k por x. Y ahí los valores funcionan al revés. El valor absoluto de k mayor a 1, la función va a comprimirse horizontalmente. El valor absoluto de k mayor a 0, pero menor que 1, se va a expandir. Bueno, ahora vamos a hablar de función exponencial. Se escribe como f de x igual a elevado a la x, donde la a es un número mayor que 0 y distinto de 1. Lo que la hace especial es que el exponente es la variable. Dependiendo del valor de la base, la función puede ser creciente o decreciente. Si a es mayor que 1, crece rápidamente. Si a es mayor que 0 pero menor que 1, decrece. La función siempre es positiva y nunca toca el eje x y además tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Además, su inversa es la función logarítmica. Un ejemplo típico de esto podría ser 2 elevado a la x. Ahora vemos un caso particular de función exponencial, la exponencial natural. Se define como f de x igual a e elevado a la x, donde e es un número irracional que vale aproximadamente 2,718. Esta función aparece mucho en situaciones reales como crecimiento continuo, interés compuesto o modelos biológicos. Tiene las mismas propiedades generales que toda la función exponencial, pero se usa muchísimo más en matemática avanzada. Ahora vamos a hablar de la función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de la exponencial. Se define como f de x igual al logaritmo de a de x. Básicamente nos dice a qué número hay que elevar la base a para obtener x. Su dominio empieza en 0 y va hacia el infinito, y su imagen es todo número real. Si la base es mayor que 1, la función crece. Si la base está entre 0 y 1, decrece. Tiene una asíntota vertical en x igual a 0 y pasa por el punto 1 y 0. Es muy útil para resolver ecuaciones donde la incógnita está en el exponente. Función logaritmo natural. Esta función se escribe como f de x igual al logaritmo natural de x. Es simplemente un logaritmo con base Euler, el mismo número irracional de antes. Es muy común en matemática superior, sobre todo en cálculo, porque tiene propiedades especiales cuando derivamos o integramos. Igual que otros logaritmos, solo se puede aplicar valores positivos y su gráfica tiene una asíntota vertical en el eje y. Y por último, tenemos el logaritmo común, que es el logaritmo en base 10. Se escribe como f de x igual al logaritmo de x sin necesidad de poner la base.
Se usa bastante en la vida cotidiana, en escalas como los decibeles de sonido, el pH en química o cuando trabajamos con números muy grandes o muy chicos. Es una función creciente, definida solo para valores positivos y también tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Bueno, ya llegamos a la parte de funciones trigonométricas. Antes de hablar de funciones trigonométricas, primero tenemos que entender cómo medimos un ángulo. Nosotros en el secundario usábamos grados, 90 grados, 180 grados, pero actualmente en análisis matemático lo que usamos son los radianes. Un radian es un ángulo cuya medida está basada en la longitud del arco de una circunferencia. Imagina que tenés una circunferencia de radio r. Si tomas un arco de longitud igual a ese radio, el ángulo que abarca ese arco es de 1 radian. Lo que tiene esto es que no depende del tamaño de la circunferencia. La relación es constante en todas. Y como la longitud total de una circunferencia es 2pi por el radio, una vuelta completa equivale a 2pi radianes. Es decir, 180 es lo mismo que pi radianes, 90 es lo mismo que pi sobre 2 y así podemos seguir. Esta forma de medir los ángulos nos permite conectar directamente con funciones como el seno y el coseno, que más adelante vamos a ver no solo como razones, sino también como funciones definidas sobre los reales. Ahora sí, ya podemos arrancar con las funciones trigonométricas clásicas, pero en el contexto de un triángulo rectángulo. Si tengo un ángulo, puedo definir 3 funciones fundamentales a partir de las razones entre los lados de un triángulo. El seno, que se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, que se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo importante es que estas razones no dependen del tamaño del triángulo, mientras el ángulo siempre se mantenga igual. Si agrandas o achicas el triángulo proporcionalmente, las razones siempre van a seguir siendo las mismas. Lo que sí cambia las razones es el ángulo. Cada valor de θ va a tener su propio seno, su propio coseno y su tangente. Estas definiciones funcionan bien para ángulos entre 0 y 90 grados, pero ya si queremos hablar de ángulos obtusos o negativos o mayores de 360 grados, ahí ya vamos a necesitar otra definición más general, y para eso vamos a utilizar el plano cartesiano. Hasta ahora veníamos trabajando con triángulos rectángulos, lo cual está perfecto para algunos ángulos entre 0 y 90 grados. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto vale el seno de 130 grados o el coseno de menos 45? En estos casos no existe ningún triángulo rectángulo que tenga ese ángulo. Por eso necesitamos una nueva definición de las funciones trigonométricas, una que no dependa del triángulo. Bueno, lo que vamos a hacer es llevar todo al plano cartesiano, donde podemos representar ángulos de cualquier tamaño, positivos, negativos, mayores a 360 grados, los que queramos. Esta extensión es fundamental para poder hablar de funciones como el seno, el coseno y la tangente como funciones reales, definidas para todos los números reales y no solo como razones entre lados. Para poder definir el seno, el coseno y la tangente de cualquier ángulo, vamos a trabajar con el ángulo en posición normal. Eso significa que su vértice está en el origen y su lado inicial sobre el eje X positivo. Ahora tomamos un punto cualquiera, un PXY, sobre el lado terminal del ángulo, es decir, donde termina el giro. Y luego calculamos R, que es la distancia desde el origen hasta ese punto. Esto se calcula con Pitágoras. R va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. A partir de acá, nosotros con esto ya podemos definir las funciones de la siguiente manera. El seno va a ser y sobre r, el coseno x sobre r y nuestra tangente y sobre x. Eso sí, siempre que x sea distinto de 0. Esta forma de definirlas ya no dependen de un triángulo rectángulo y por eso nos permite calcular razones trigonométricas para ángulos mayores a 90 grados, negativos o incluso mayores a 360 grados. A partir de acá las funciones trigonométricas dejan de ser algo geométrico y pasan a ser una función definidas sobre todos los reales con todo lo que eso implica. Bueno, acá puse unas gráficas del seno y del coseno, de la función base. Tenemos ambas funciones son periódicas con el periodo 2pi y oscilan entre menos 1 y 1. Podemos ver que el seno va a comenzar en 0, va a subir hasta 1, va a bajar hasta menos 1 y va a volver a 0 cada 2pi. Mientras que el coseno va a comenzar en 1, va a bajar hasta menos 1
y va a volver a 1 cada 2pi. Así como en otras funciones, también podemos aplicar transformaciones a las funciones trigonométricas, como el seno o el coseno. Esto nos permite modificar su forma, estirarlas, moverlas o invertirlas. La forma general es a por nuestra función, el seno, coseno, tangente, la que queramos, de b de x más c más d. Y cada letra va a representar una transformación distinta. La A va a controlar la amplitud, qué tan alta o baja es la onda. La B va a afectar el periodo, es decir, cada cuánto se va a repetir la función. La C va a producir un desplazamiento horizontal, lo que se conoce como ángulo de fase. Y la D genera un desplazamiento vertical, moviendo el eje de referencia o eje de oscilación. Todas estas modificaciones se combinan para que la función trigonométrica mantenga su naturaleza ondulatoria, pero adaptada, más ancha, más angosta, más alta, más baja o incluso invertida. A partir de ahora, cada una de estas letras va a tener su propio papel y vamos a ver cómo leerlas en una fórmula y cómo identificarlas en una gráfica. Bueno, en esta diapositiva ya vamos a explicar lo que es la gráfica de la siguiente función, menos 2 por el seno de 2x más pi sobre 2 más 1, que es una función trigonométrica transformada a partir del seno básico. Lo primero que vamos a identificar es su amplitud. La amplitud es el valor absoluto del coeficiente que multiplica el seno. En este caso es el menos 2. Esto significa que la gráfica va a oscilar desde 2 unidades arriba hasta 2 unidades abajo del eje medio. En otras palabras, el máximo valor de la función será 2 unidades por encima del eje de referencia y el mínimo será 2 unidades por debajo. Ahora vamos a hablar de nuestro desplazamiento vertical, de nuestro eje de referencia, el más 1 que está al final. Esto indica que toda la función se desplaza verticalmente hacia arriba en una unidad. Así que en lugar de oscilar alrededor del eje y igual a 0, la gráfica oscila alrededor del eje y igual a 1. Por lo tanto, el valor máximo de la función es 1 más 2 igual a 3 y el valor mínimo de la función 1 menos 2 menos 1. Ahora nuestro periodo. El periodo de una función seno se calcula 2pi sobre b. Sabemos que b es 2. Por lo tanto, 2pi sobre 2, el 2 con el 2 se van y nos queda pi. Esto significa que la función completa un ciclo completo en un intervalo de longitud pi en el eje x. Ahora pasamos ya a lo que es el ángulo de fase. El término adentro del seno está modificado. Dice 2x más pi sobre 2. Y esto también se puede escribir como 2 por x más pi sobre 4, por lo que el desplazamiento horizontal será de menos pi sobre 4. Y luego para encontrar el inicio y el fin del ciclo hay que usar las ecuaciones que las puse en pantalla. Tenemos 2x más pi sobre 2 es igual a 0. Resolviendo nos va a quedar que x vale menos pi sobre 4. Y el punto final, el final del ciclo, nos quedará como 3/4 de pi. Como pueden ver acá en la gráfica, tengo anotado la anotación de la amplitud, el periodo del ángulo de fase, el eje de referencia, y en la gráfica podemos ver la línea azul marca el eje de referencia, la línea roja en -1 marca el mínimo y la línea verde en 3 marca el máximo.